Y damos comienzo a este panel con la lectura de la editorial producida por la Cátedra de Libros Carlos Soto. Durante el segundo gobierno de Juan Domingo Perón, se funda en el ámbito de la Universidad Nacional del Litoral la Facultad de Filosofía y Letras. Allí se creará en el año 55 la primera carrera de Psicología del país, funcionando junto al profesorado de Filosofía, Letras, Historia. Aquella fundación, luego del golpe militar del año 55, posibilitó, entre otras cosas, el terror generado en los bombardeos de Plaza de Mayo, donde murieron más de 300 argentinos, fue renegada como si nunca hubiese existido. Victorio Campo dio la clase inaugural en el año 56, ya que el primer origen, con sus programas, profesores, alumnos y la clase magistral brindada por el senador Graciano, quedaría sepultado por largo tiempo. Hemos iniciado la editorial hablando de la denominación del origen, porque nos interesa recuperar la pregunta respecto de los fundamentos para la existencia de una facultad de psicología. Si las instituciones suelen sepultar las preguntas fundantes, se hace necesario para llevar a la temporalidad del presente la pregunta por los fundamentos, entendiendo que lo que está en juego no es ya la validación social de los saberes psi, sino la universidad, particularmente la Facultad de Psicología como política pública sostenida por el Estado argentino desde el año 55 hasta la fecha. Desde aquel golpe, al avanzar los proyectos liberales y neoliberales en la cultura argentina, no solo los medios de comunicación fueron el territorio de imposiciones y afirmaciones de sentido, sino que las universidades mismas se constituyeron en los espacios clave para la intrusión del neoliberalismo en la cultura. Y esto más allá de la Ley de Educación Superior del año 95 y la estrategia de aquel entonces. No hay duda que el campo de batalla estaba delimitado desde varias décadas antes. En el presente, muchas de las reivindicaciones de los claustros, en tanto aisladas de las preguntas fundantes, tienden a corporativizarse, y lo que configuran como conquista de supuestos derechos parciales pueden operar en detrimento de otros derechos, como los derechos del pueblo, que es la fuente de financiamiento y sostén de la institución. El trazo de la autonomía universitaria, lejos de haber servido para constituir un marco de legalidad institucional válido para todos, ha generado instancias de poder muy diversas, promotoras de fidelidades no precisamente orientadas a situarse en una política institucional que procure igualdad y acceso a derechos. La universidad, entendida como política pública, y no se les ocurre otra forma de entenderla, compone mucho más que los miembros representados en la misma. Si nos abocamos a leer el ejemplo de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario, debemos remitirnos a otro momento histórico, aquel año 84 con la recuperación de la democracia. El plan del 84 estaba destinado a expulsar a los profesores procesistas de la facultad. Se realiza en muy poco tiempo para poder cumplir el objetivo político y se dispone de una revisión del plan a corto plazo, una vez constituido un marco de legalidad institucional. Esto que se desplaza hacia un futuro inmediato termina funcionando sin cambios durante más de 30 años, siendo la psicología una profesión que construye sus campos de práctica a partir de conquistas ganadas a pulso. Podemos decir que en estos 30 años en Rosario se dan múltiples sucesos. Un avance muy claro en las políticas públicas, en la clínica de la subjetividad en la atención primaria en salud, en reformas importantes en salud mental junto a la confección de marcos legales que anticipan la Ley Nacional de Salud Mental, las diferentes acumulaciones en el campo de la educación, los debates en el campo laboral, sobre todo en los momentos en que una rama de la psicología apoya y es funcional a la flexibilización laboral de los 90. Mientras otro sector produce y resiste desde la mirada del trabajador. Se instala en un conjunto de prácticas en promoción social, desarrollo de prácticas territoriales que incluyen al psicólogo. En los últimos años se suman figuras como el acompañamiento terapéutico, centros de día y otras instituciones. Además, en aquel año 84, surge como reivindicación la entrada del lacanismo a la universidad. Si bien Belinsky había hecho ingresar algunos textos en el año 74, es en este plan donde hay una avanzada importante, lo que permite la pregunta sobre si luego de 30 años ese lacanismo realmente se encuentra en el mismo lugar de aquel entonces, como para no requerir cambios. Muchas prácticas comunitarias, grupales, de análisis institucional, quedan en lugares marginales de aquel plan, a veces reducido a la mera mención. Las mismas carencias aparecen a la hora de pensar la infancia también. Luego de 30 años, y como consecuencia de que las carreras de psicología fueron declaradas de interés público, la Facultad de Psicología entra en el proceso de acreditación de CONICAUT, con una inefable respuesta a la vista por parte de la gestión de la facultad, donde se negaban las misiones planteadas mientras se presentaban las pruebas que descalificaban estos dichos. La facultad no acredita y se resuelve una modificación del plan de estudio. ¿A qué no se acredita?
Nos acredita la resolución 343 del Ministerio de Educación, resolución que incluye los estándares producidos por AWAPSI y que fue generada particularmente en dirección de las facultades privadas, luego importada por las públicas pre-ley de salud mental, que se terminó de confeccionar en el año 2009. Esta interrupción de la larga cita institucional no logra agendarse como una oportunidad para dejar abierta la discusión por la formación, por los fundamentos para una facultad de psicología y la problematización de las demandas sociales. La solución de compromiso se toma un pasaje a lo políticamente correcto de la resolución 343, adoptar todos los términos como maquillaje de todas las carencias. El plan sale aprobado por 4 votos de 20 en un consejo directivo, donde lo que más se escucha son las demandas particulares, la defensa de los derechos adquiridos, y lo que se silencia es la pregunta de por qué estamos dispuestos a sostener una facultad de psicología cuando ni siquiera podemos fundamentar un plan de estudio. Si el plan de estudio es una planificación institucional, una interpretación histórica de una política pública, ¿cómo es posible que dicha planificación sea autónoma de los procesos políticos sociales, de los marcos de legalidad vigentes, de las problematizaciones de las demandas sociales realizadas por los equipos en el territorio? Equipos que se nutren de lo propio producido en la universidad. La autonomía apunta a garantizar un orden de independencia de los poderes de turno, que no implica prescindir de los derechos y las legalidades que establecieron las luchas por los derechos humanos. Una universidad que no lee aquello que forma, automatiza y tailoriza lo esencial, dedicándose a atender las demandas corporativas que son las que permiten reproducir o incluso degradar el statu quo de las mismas, lo que Fernando Ulloa llamó infracciones de la cultura de la cuantificación. La autonomía no es neutralidad. Si hay un proyecto de salud mental, una ley sancionada en una democracia de masas, una reglamentación, un plan de salud mental, una disputa abierta con verdaderas corporaciones supranacionales, si todo esto sucede y la universidad no está apoyando este proyecto cuando no está formando parte del mismo, es que en realidad está resistiendo. Bien. Muchas gracias. Bien, una vez leída la editorial, quiero cederle la palabra a Carla Piccioni, que va a inaugurar el panel. Te escuchamos, Carla. Muchas gracias. Bueno, hola a todos. Antes que nada, agradecerles la invitación a los compañeros de la Masota. Bueno, por suponer que voy a tener algo interesante para decir. Celebro la editorial que construyeron, me parece que es fuerte, interesante, y seguramente retomaré algunas de las cuestiones que ahí aparecen. Y en principio pensaba comentarles un poco cómo me conmueve la participación en este panel, por algunas cuestiones. En principio porque además de trabajar como docente en la facultad, trabajo en salud pública y he participado en otros años intercambiando algunas ideas en las jornadas de la Masota, en el panel de psicoanálisis de Estado, con lo cual se ve que yo daba por sentado que ese era el panel del que podía participar, y me encuentro invitada a este, que por eso digo, en principio me generó cierto asombro, y después me sucedió algo que quiero retomar como una inquietud, y que tiene que ver con poder, si se quiere, hacer dialogar justamente lo que implican las prácticas del psicólogo en el ámbito de lo público con la formación, ¿no?, del psicólogo en la facultad, con la formación actual que hay del psicólogo en la facultad. Bueno, dicho esto, pensaba retomar algunas cuestiones de contexto que fueron trabajadas, que fueron transmitidas recién en este editorial, y pensaba un poco, ¿no?, esta cuestión de cómo la figura del psicólogo como profesional justamente es una figura nueva, relativamente nueva,
Estamos, entre otras cosas, hablando justamente de los 60 años de la carrera de psicología, de la primera carrera de psicología de nuestro país, que es la de Rosario, y pensaba, ¿no?, cómo lo novedoso justamente es el psicólogo como profesional frente a lo que implica la larga historia de lo que es la psicología, ¿no? Que excede por completo justamente la profesionalización o la institucionalización de esta disciplina. Y para pensar, ¿no?, en el contexto que permitió que esto sea posible, en principio ubicaba, ¿no?, como un marco más general de hace 60 años atrás, ¿no? Y cómo a lo mejor después, en épocas de posguerra, digamos, en el mundo y en lo que uno puede pensar el mundo occidental, la difusión, ¿no?, de la psicología tuvo más que ver con fundamentos que se correspondían con teorías que no son las que después va a tomar la psicología puntualmente en la Argentina, ¿no? En el resto del mundo las carreras de psicología tenían que ver con otras fuentes teóricas. ¿Y cuáles son las fuentes teóricas de las que sí se va a nutrir la psicología como disciplina en la Argentina? ¿Por qué estas perspectivas objetivistas que uno puede pensar que a nivel mundial se consolidaron no tuvieron lugar acá? ¿Qué pasó con eso? En Estados Unidos y en Europa las referencias teóricas de la psicología son muy diferentes a la nuestra, con concepciones experimentales, con supuestos naturalistas, ¿no?, que nos diferencian ampliamente, mientras que en la Argentina la psicología tiene un anclaje que tiene que ver con cierta lectura de la subjetividad, ¿no? Entonces pensaba, ¿no?, cómo, claro, el psicólogo se ve íntimamente, digamos, la figura del psicólogo se empieza a ver íntimamente, digamos, como asociada con la figura del psicoanalista en nuestro país. Sabemos que el psicoanálisis ingresa en Argentina por diferentes, digamos, espacios, ¿no? La cultura es uno de ellos. Antes de ingresar por la vía de la institución, ¿no?, de la facultad, de la creación de la Facultad de Psicología, el psicoanálisis ya tenía algunos espacios. Si bien ingresa en el 55, a lo mejor algo de esto empieza a ingresar, como decían, ¿no?, en la editorial, en el 54 se produce la primera fundación, en el 55 la primera fundación de la carrera de psicología, que dura solamente un año. Después eso es intervenido por un golpe militar, con el derrocamiento de Perón, y después, un año más tarde, se reinaugura en otras condiciones, con otras características, la nueva facultad de psicología. Y en el en el cuarto año de la carrera aparece, ¿no?, como materia el psicoanálisis, que esto sí es algo novedoso, ¿no? En el 55 ustedes saben que el contexto luego del derrocamiento de Perón tiene que ver con esta autodenominada Revolución Libertadora, y en el periodo que va del 55 al 66 se producen una serie de modificaciones y de cambios, ¿no? Bueno, no solamente políticos, hay una renovación social y cultural, en la que el psicoanálisis, digamos, tiene un lugar, ¿no es cierto?, fundamental. Los 70... Digo, como para contextualizar un poco rápidamente, no quiero, digamos, ser tan tediosa en esto, porque está muy bien, digamos, planteado en la editorial que transmitieron, pero para contextualizar un poco, digo, cuál era el lugar de los psicólogos en la facultad y del psicoanálisis en particular,
para después ver qué podemos, digamos, qué puedo retomar de esto respecto de la formación del psicólogo hoy y cómo se piensa ese psicólogo en relación a ciertas prácticas. Fundamentalmente, por eso decía, en lo que tiene que ver con las prácticas en salud pública, que es de lo que en todo caso a lo mejor yo puedo pensar algunas cosas. Decía que durante los años 70 se produce un momento de gran efervescencia, que después, bueno, obviamente en el 75 eso es interrumpido por la última dictadura cívico-militar en nuestro país. Y esto es un momento, por supuesto, muy trágico en nuestra historia, pero que, bueno, no, estoy pensando otra cosa. Y después, en el 84, ahí con la vuelta de la democracia, se introduce un nuevo plan de estudios, ¿cierto? Este nuevo plan de estudios que ustedes sabrán que, entre otras cosas, ha tenido como objetivo bueno, apartar a ciertos, digamos, docentes que habían tenido que ver con la dictadura. Ahí, en el 84 y en este nuevo plan de estudios, sí se produce, si se quiere, cierta profundización del psicoanálisis que, como decía antes, ya se había introducido en la facultad en otros años, pero que empieza a tener otro lugar, un lugar, si se quiere, más preponderante. Ahora, yo, digamos, situando esto de cómo, digamos, la psicología es necesaria pensarla en relación a esos contextos y cuáles son las teorías de referencia que se constituyeron en cada uno de esos momentos históricos, pensaba que de esto podemos situar hoy, ¿no? Habida cuenta de que este plan que se crea en el 84 fue el mismo plan con el que nosotros, digamos, estuvimos estudiando y formándonos hasta el año pasado. Bueno, que también podríamos ubicar ahí qué cambios hubo respecto a este plan. Pero digo, resulta interesante pensar que durante 30 años, si este contexto histórico no se ha modificado como para poder pensar qué formación necesitamos, digamos, los psicólogos de cara a poder pensar nuestras prácticas por fuera de la facultad, ¿no? Si esos saberes que nosotros consideramos necesarios en la formación de un psicólogo se corresponden con las prácticas de los psicólogos. ¿Y por qué pensaba esto? Cuando yo empiezo a trabajar en salud pública, hace un poco más de 10 años, conozco ahí a una psicóloga, que era una de las pocas psicólogas que todavía, digamos, estaba trabajando y que había empezado a formar parte de los servicios cuando todavía los psicólogos en lo público tenían que atender, ¿no es cierto?, con los psiquiatras. O sea, los psicólogos no estaban habilitados para trabajar y para ejercer sus prácticas, sino si esto no estaba, digamos, de alguna manera legitimado por la práctica, ¿no?, del psiquiatra. Y en realidad es interesante esto porque, digamos, lo que ella me transmitía en esa oportunidad es cómo de alguna manera estos psicólogos que empiezan a trabajar en lo público empiezan a introducir allí algo del psicoanálisis en lo público y cómo el psicoanálisis se ofrece, si se quiere, no solamente, como decía anteriormente, como una referencia teórica y clínica, sino que además el psicoanálisis resulta ser un discurso crítico, ¿no? Un discurso que, como decía anteriormente, es reivindicativo. Entonces, de alguna manera me transmite eso y yo pensaba cómo
eso que entrado los 80, ese discurso que entrado los 80 se ofrecía como un discurso reivindicativo, hoy no sé si decir que en salud pública sí se puede escuchar, pero al menos lo he escuchado en la facultad por los mismos alumnos. El psicoanálisis se transforma en la teoría, ¿no?, que se transmite frente a la posibilidad de que los alumnos estén en condiciones de conocer una historia de la psicología que les ofrezca otros discursos u otros saberes, ¿no? O sea, digo, complicado esto, porque entonces lo que ahí se pone en cuestión, o por lo menos lo que nos puede hacer pensar es qué psicoanálisis estamos transmitiendo en la facultad, como decía la editorial. No sé si se trata de poner en jaque al psicoanálisis, pero sí a cierto modo de la transmisión que hacemos dentro de la facultad, ¿no? Para pensar justamente que eso que en su momento hubiera sido un discurso crítico, reivindicativo y que nos pueda hacer pensar en, digamos, en interpelar ciertas lógicas que en el ámbito de lo público se producen, evidentemente se termina transmitiendo como un psicoanálisis que, digamos, que apunta a una clínica individual, privada, y que el alcance que eso tiene se circunscribe solamente a eso, cuando en realidad podríamos pensarlo como, insisto, con otro alcance que evidentemente sí tiene que ver con la clínica individual y con el trabajo respecto de lo real, pero que me parece que no lo agota ahí, ¿no? Y que además abre otra cuestión que es interesante para pensarla con los alumnos, y que tiene que ver con qué es lo que plantean cuando dicen por qué el psicoanálisis, ¿no? Ese discurso que es un discurso que se muestra como, a ver, un discurso complejo, con tratamientos largos, que esto lleva mucho tiempo. Y entonces lo que aparece, digamos, como con cierta tensión respecto de eso, es la posibilidad de empezar a pensar en esto de las terapias breves, los tratamientos cortos, eficaces, que curarían rápidamente ciertos padecimientos, y que me parece que nos tiene que, por lo menos, advertir que ahí se abre otra cuestión, que es la cuestión de digamos, el lugar que tiene el mercado también en relación a todo eso, ¿no? Porque estas terapias breves, cortas y que rápidamente abordan el sufrimiento, tienen más que ver con una lógica de mercado, si se quiere, que con la importancia, ¿no?, de ubicar cuál es el padecimiento que allí se produce. De todas maneras, me parece que es interesante para los que formamos parte de la facultad y para los que tenemos la responsabilidad de la transmisión, poder leer cuáles son, ¿no?, los supuestos, digamos, teóricos que soportan esas teorías y bueno, y ponerlas en tensión, si se quiere, con el psicoanálisis, aunque no nos, digamos, ¿cómo decirlo?, aunque no nos libera, si se quiere, de tener que pensar qué ha pasado con la transmisión que nosotros hemos hecho del psicoanálisis y de qué psicoanálisis en todo caso, y para qué, ¿no? Si este psicoanálisis que nosotros proponemos para pensar una práctica privada de consultorio o como decía anteriormente, este discurso que nos permite pensar las prácticas sociales, que nos permite pensar la dimensión de las políticas públicas, digamos, con muchos elementos y con una lectura crítica, ¿no? Me parece que esto hay que poder recuperarlo. Y por otro lado, pensaba, ¿no es cierto?, que cuando hablaba de la formación y de qué psicólogos formamos hoy en esta facultad, pensaba en
en relación también a lo público, cuál es el lugar que tiene hoy para nosotros la ley de salud mental, ¿no? Porque me parece que pensar en la formación del psicólogo sin situar, digamos, los contextos, como bien, digamos, lo proponen acá en el panel, me parece que justamente reduce esta posibilidad que nosotros tenemos de situar ciertas lecturas críticas, ¿no? Y de reducirlo, sí, digamos, a un modo de pensar el psicólogo que no se corresponde con lo que hoy es posible, ¿no? Entonces pensaba justamente esto, que la nueva ley de salud mental nos permite, ¿no? Reflexionar sobre esos saberes y sobre esas teorías, ¿no? Que hoy y que desde hace mucho tiempo nosotros transmitimos en la facultad, y que podamos poner en discusión si esa ley que implica un cambio, digamos, de paradigma no nos invita de alguna manera a repensar cuáles son esas concepciones epistemológicas, ¿no? Y éticas que soportan las prácticas. Entonces, esto ahí es cuando empiezo a pensar en esta articulación, que en un principio me parecía no como algo tan disociado, pero si yo trabajo en lo público y estoy en panel de psicoanálisis de Estado, o sea, ¿qué tengo que hablar de educación, debate, contexto? Y cuando empiezo a pensar un poco en eso y lo articulo con las prácticas, sitúo justamente, ¿no?, la importancia de que nosotros podamos hacer permanentemente esta articulación, que forcemos justamente a pensar que los saberes que en la facultad, digamos, construimos o recortamos, no pueden estar disociados de las prácticas del psicólogo hoy, ¿no? Entonces me parece que el contexto que hoy se nos plantea dista mucho del que hubo, digamos, en otro contexto. Me parece que esta nueva ley se enfoca en una política, digamos, de derechos humanos, y que esto nos compromete a pensar en otro modo de conceptualizar la práctica perdón, me quedé pensando en soledad. Y esto digamos, que aparece, esta ley que se construye, no es una ley que se construye de la noche a la mañana, sino que evidentemente viene como nosotros, digamos, como este pequeño recorte que hacía, todos los cambios, digamos, que se van produciendo, se van gestando, no se dan de la noche a la mañana, y que así como la ley no garantiza digamos, que esas prácticas se modifiquen, o sea, la ley evidentemente es necesaria, pero no es suficiente para decir que esas prácticas se condicen con este espíritu progresista de la ley. Me parece que el nuevo plan de estudios que hoy tenemos y que podríamos entrecomillar, no sé si existe esa palabra, esto que así como lo pienso con la nueva ley de salud mental, me parece que es interesante pensarlo con el plan de estudios. O sea, que esto que en su momento fue votado con estas particularidades y que nosotros sabemos que no proviene de una elaboración y de un cambio genuino producido por la facultad, sino que esto viene a colación de una evaluación, ¿no?, que nos culmina a este nuevo plan de estudios. Me parece que si nosotros pudiéramos ubicar eso como una posibilidad y situarnos en relación a eso, podríamos hacer, en todo caso, que la formación del psicólogo tenga que ver con otra cosa y no sea como un mero maquillaje, ¿no? Cuando en realidad lo que estamos sosteniendo es exactamente lo mismo y estamos ubicando
Incito nuevamente a los psicólogos y a muchos de los que, digamos, sostenemos el psicoanálisis como un discurso crítico, vuelvo a decirlo, lo volveríamos a poner en un lugar absolutamente corporativo y que diste de cómo uno, digamos, lo piensa o como yo lo pienso. Así que, bueno, nada más. Bueno, muchas gracias, Carla. Vamos a hacerle la palabra a Sergio García de la Cruz. Bueno, buenos días. Repito un poco lo que decía Carla, gracias por la invitación. Y les cuento que cuando Lucía me llamó y me invitó a participar en esta mesa, bueno, yo rápidamente le dije que sí, pero en realidad fue una aceptación que me dejó un tanto dubitativo, perplejo, porque pensaba, bueno, ¿qué tengo para decir, no? Y bueno, y ahí me puse a pensar algunas cuestiones y empecé a ubicar que en realidad yo ingresé a la facultad en el año 84 como alumno. Y ingresé como a hacer mi carrera docente en el año 92, a partir de que mi amigo acá presente, Marcelo Fraceto, me invitó a participar en la cátedra de primer año de psicología. O sea que son muchos años que estoy transitando en la universidad pública, ¿no? Esto me produce dos cosas, ¿no? En un punto realmente una profunda emoción, ¿no? Ubicar que hace tantos años de mi vida estoy transitando este espacio, ¿no? Y también, como dice un poeta amigo mío, me da la suerte de un vértigo horizontal, ¿no? Saber que hace tanto tiempo uno está transitando estos lugares. Bueno, a partir de ahí empecé a pensar algunas cuestiones, le recordé una frase de un colega y amigo también de la facultad, Nicolás Elder, que estábamos organizando un trabajo, un evento para trabajar con las problemáticas del primer año, y él en un momento me dice, bueno, algo que hace tantos años que estamos en la facultad, lo tenemos para decir, ¿no? Entonces, a partir de ese contexto interno, empecé a pensar una cuestión en relación a mi recorrido en la universidad pública, en la facultad específicamente, y entonces hice un pequeño escrito, breve, que lo nombré Universidad y Política. Y dice así. Más allá de las cuestiones que me han pasado particularmente en mi mundo interno en relación a la vida universitaria, deseo situar un trayecto de recorrido en una perspectiva conceptual que nos permite interrogar la función docente en lo que yo llamaría una función política. Para esto voy a tomar prestado una inquietante conceptualización que está desarrollando un psicoanalista argentino que reside en España, que se llama Jorge Alemán. En primer lugar, una síntesis rápida de estos 20 años que transito como docente en la universidad. En realidad, yo hago mi recorrido en la universidad, pero pensando como lo leíamos hace tantos años a la pasada, pensando como un organizador, la experiencia como para pensar un contexto que obviamente excede mi tránsito particular, ¿no? Lo incluye, pero lo excede. Bueno, entonces decía, en primer lugar, una síntesis rápida del tránsito de 20 años en la universidad. Pensando en lo político como un plano en el que sea posible la multiplicación, la posibilidad que algo se pueda pensar distinto. En los años 90, en términos políticos, no es que no pasaba nada, no es que no nos pasaba nada, pensábamos y pasaban muchas cosas. El punto es que en qué perspectiva pasaban y pensábamos lo que estábamos viviendo en la década del 90. No pretendo abundar aquí sobre la dimensión de la caída de los grandes relatos e ideales y sobre la liquefacción de los valores, ya que el punto es investigar cómo estas cuestiones
se pusieron en juego en nuestras propias experiencias. En este devenir pensar, puedo decir que esos años, los años 90, estuvieron marcados por algo signado por el encierro, algo que volvía sobre sí mismo, algo que no tenía la capacidad de multiplicarse, de transformarse, de hacerse otro. Nosotros pensábamos y hacíamos, pero eso tenía una extraña capacidad de quedarse quieto, de conservarse. Reclamábamos salarios más justos, pedíamos condiciones de trabajo más dignas, nos enojábamos ante el uso mezquino de las autoridades universitarias, pero todo gozaba de una inercia silenciosa y contundente. Eso hacía que determinadas direcciones de nuestras cabezas y nuestros cuerpos nos hagan pensar que lo posible era muy recortado. Queríamos la facultad, intentábamos trabajar lo mejor posible, pero nuestra tarea docente tenía gusto a poco. Nos conformábamos con la transmisión de conocimiento. Nos conformábamos con que el alumno entienda, por ejemplo, la diferencia entre el proceso primario y el proceso secundario. O la relación entre la primera tópica y la segunda tópica. Funcionábamos bajo un paradigma reproductivista. Creo que nuestro objeto, absolutamente implícito, era conservar, era no perder. Pensamos la relación entre los contenidos que ofrecíamos a los alumnos con respecto a otras materias del ciclo superior y eventualmente a su práctica profesional. Pero ya allí nuestras nociones se diluían o se recortaban en una perspectiva, diría ahora un tanto pobretona. No quiero decir que no pensábamos problemas sumamente complejos, porque teníamos pasión por la docencia, pero había algo que hacía límite, que encerraba nuestro pensamiento, nuestra práctica. Mi registro es que no transitábamos una complejización que tenga la potencia al menos, de transformar nuestras prácticas. Esto que estaba impedido, que teníamos vedado, que no aparecía en nuestro horizonte humano, pulsional, vivencial, esto que era una suerte de no pensado, lo llamo, siguiendo a Jorge Alba, la experiencia común, lo político. Deseo continuar transmitiendo una experiencia, estoy tratando de recuperar la experiencia de los 90 y lo que nos pasó a partir del kirchnerismo. Insisto, como docente, uno no puede transmitir lo que la estructura en relación a las políticas universitarias no lo permite. Diría, estábamos en los 90 bajo el paradigma conservacionista. No se nos ocurría, por ejemplo, ubicar que teníamos que pensar en los alumnos, en términos de formadores de ciudadanos. No estaba presente en nuestra perspectiva la idea de lo político. Es cierto, siempre en la práctica hay una mención de lo no pensable. Justamente lo no pensable en los 90 fue una perspectiva de lo político. Es interesante investigar cuáles han sido las consecuencias micro que han dejado en nuestras prácticas docentes tamaña represión. Creo que el concepto psicoanalítico de represión puede ser de mucha utilidad, pero no lo voy a hacer ahora, lo voy a dejar para más adelante, por otro momento. ¿Qué entiendo por lo político y por lo común? Por ejemplo, en la década de los 90 sobrevivíamos. Condiciones edilicias imposibles. Recuerdo dar clases por la noche a alumnos con guantes. Pero ese es un dato menor. El dato más duro es que no se nos ocurría que podíamos trabajar de otra manera. Tampoco pensábamos en los programas de estudio. En todo caso, lo que hacíamos era si era interesante o no, pero no pensábamos a dónde iba eso. En todo caso, pensábamos que lo que estaba funcionando mal debía ser corregido. Una idea de crisis como una anomalía que debe ser corregida. Cierta creencia de que hay una dificultad exterior que en algún momento tendría que ser corregida. Como si había una dimensión en la posibilidad de pensarse dicotomizada. ¿Cómo pensar la lógica de esa carencia que se nos ponía en juego en la década de los 90, que fueron los efectos extremos de las políticas neoliberales? Lo que se multiplicaba en la década de los 90 eran las carencias. Bajo presupuesto, bajo salario, condiciones de edilicias peligrosas, falta de concurso, etcétera, etcétera, etcétera.
Había una suerte de enojo, de protesta, pero al mismo tiempo de cierta aceptación. Como si este era el funcionamiento de la estructura universitaria. Por lo tanto, hacíamos un sacrificio. En general, había hijos y entrenados. Eran pocos los hijos y mucho más los entrenados. Este era el funcionamiento y sacrificábamos condiciones dignas en pos de cierta acumulación y privilegio de algunos. No quisiera plantear una perspectiva homogénea, porque no lo fue. Pero sí había un funcionamiento de resignación de gran parte de los actores de la vida universitaria y una acumulación y privilegio de una minoría. Esto funcionaba como una suerte de círculo entre la resignación por un lado y el privilegio acumulativo por otro. Resulta muy complejo el modo de cortar esa lógica, de discontinuarla, de visibilizarla. ¿Cómo pensar lo político en este escenario? Lo político no lo estoy pensando en el sentido de gestionar, sino de pensarse como un movimiento emancipatorio, que creo que nos fue pasando a partir del 2003, al menos estas son las vivencias, la lectura y las cuestiones que yo voy viviendo y yo fui pensando, ¿no? Más allá de cualquier modo de lectura, matices, a partir del 2003 el Estado empezó con mucho esfuerzo a recuperar un lugar de centralidad y disputa en la hegemonía del campo del poder. Además de la mejora ostensible en los presupuestos educativos, la instalación de la ampliación de derechos empieza a tomar lugar en nuestra cabeza y en nuestros cuerpos. Podemos empezar a pensar que el círculo sacrificio-acumulación se puede pensar en prácticas reales. Entiendo que empieza a ser posible un movimiento de implicación en el que es posible descifrar lógicas de funcionamiento que antes estaban reprimidas. Como si construir ilusiones idealistas, como sin construir ilusiones idealistas, podemos encontrar un lugar donde historizar. Sentir que es posible construir un relato, ser agente de un flujo que tiene existencia, como si de un en sí pasáramos a un parcial, fragmentario, acotado. Se trataría de pensar lo emancipatorio no como una fuerza exterior que nos oprime y debemos destituir, sino pensar lo emancipatorio como una posibilidad que requiere la construcción de una decisión a inventar. Una decisión sabiendo la falta de garantías y de seguridad. Una decisión que nos saque del escepticismo sin ubicarnos en la necesaria teleología del marxismo clásico. Inventar una decisión de un sujeto que no es plenamente colectivizable. Esto es lo que nos está pasando. Tenemos que discutir con posiciones fundamentalistas, que estamos viviendo mucho en nuestra facultad y en la vida universitaria. Tenemos que discutir con posiciones fundamentalistas que desconocen, bajo la sospecha discursiva de la pureza, la irreductibilidad de la soledad del sujeto. Tenemos que poder pensar que la igualdad de derechos no remite a la homogenización. No se trata de un colectivo en el que todo avanza de igual manera, sino que se trata que la igualdad es el espacio donde pueden funcionar las diferencias. Podemos avanzar en la conquista de un derecho salarial y estar pendiente de funcionamientos democráticos en la construcción de las decisiones. La emancipación es una resultante fragmentaria que puede ocupar un lugar en nuestra historia. Bueno, algo de esto era lo que yo había pensado, después en un espacio de discusión y algo le reverbera y le retorna, lo charlamos. Bueno, muchas gracias, Sergio. Para cerrar el panel, le cedemos la palabra a Alex Recal. ¿Hace falta el micrófono? No. Porque sabés que lo
cierta calambra, digo, no sé si es que tengo problemas de circulación o que es real. A ver qué pasa si tenía 20 minutos sin micrófono, me queda medio dormido. Che, gracias amigos, compañeros, por la invitación. ¿Saben? Tengo un amigo ahora que está en una religión que dice algo así como que si vos te mandás un lío, después te vuelve como un boomerang en la nuca. Digo, todos ustedes hicieron la vida pasada lío y Recalde los iba a juzgar en la tierra. Todos los años Recalde acá firma, ganando el pueblo, como dice Crónica. Voy a hablar de la universidad, pero a diferencia de lo que hago habitualmente, lo voy a hacer a partir de Eugenio Raúl Zaffaroni. Pero este tipo fue ministro de la Corte y se jubiló, no como el otro abuelito que ahora tomó el maltino, decir que se va después de la salida de la presidenta. ¿Cómo se llama el otro ministro de la Corte? Qué imberbe, ¿no? Por mucho menos Perón lo hubiera echado a la plaza. Qué respetuoso, dijo el presidente, lo votó un montón de gente. Y bueno, este Zaffaroni realmente por ahí uno no lo valora. Esto es muy argentino, no valorar lo que uno tiene, ¿no? Y este tipo además que ha sido un gran ministro de la Corte, y lo digo de mi ignorancia, porque yo no me dediqué a la historia de la Corte, pero lo poco que entiendo me parece que fue un gran ministro. Es un gran intelectual, y un gran intelectual del nacionalismo, aunque eso no paga, porque si uno dice que es nacionalista, en la universidad te dicen nazi, ahora si son nacionalistas francés, inglés, te dicen que es distinguido. Pero este es un gran nacionalista, escribió un libro del derecho latinoamericano en la fase superior del colonialismo. Escribió mucho, este tipo realmente escribe mucho, y en el mundo es reconocido como un gran intelectual. Así que después de leerlo, leí este y 2 o 3 libritos más, realmente quedé gratamente asombrado. Digo, vale la pena hacer un intento de esfuerzo de pensar la universidad con algunas cosas que dice este tipo. ¿Y qué es lo que dice este tipo? Dice, América Latina se integra al sistema mundo, digo subsistema porque nos relacionamos con todos los otros países y continentes, en un esquema colonialista. Y él dice, hay 3 grandes etapas del colonialismo. El colonialismo es un instrumento a partir del cual un Estado le quita algo al otro. Dice, hay una primera etapa policial. El mundo es un campo de concentración de Europa. Y efectivamente, el mundo ha sido y sigue siendo en buena medida un campo de concentración de Europa y hoy de los Estados Unidos. En su momento lo pudo ser de la Unión Soviética. Y que me perdonen los compañeros maoístas de la universidad, ¿no? Que no se me ofendan porque yo lo quiero mucho a Stalin, que era el jefe de la Unión Soviética, era experto. No usaba la picada, pero ¿sabes cómo le metía guacha en el campo de concentración de Siberia? Y dice, el mundo es un campo de concentración de Europa. Y la primera etapa del colonialista es por la fuerza. El colonialismo nuestro está vinculado al colonialismo español, pero también al colonialismo británico. Los británicos entraron en Malvinas en 1833, todavía andan por ahí. Los británicos son tipo de decisiones fuertes, ¿viste? Cuando tienen algo que vos no le querés dar por la buena, te lo ocupan por las malas. Por eso están con un hecho colonial en Malvinas en 1833, pero también están en Gibraltar, eso es España. Entonces dice Zaffaroni, el mundo se integra por un acto de fuerza, donde se organiza sobre un principio ordenador del mundo, que lo voy a charlar un poco, pero que es una matriz bien europeísta y que creo que hoy la universidad tiene. Y una idea que dice más o menos así, digo, lo voy a hacer simple. Aristóteles era un tipo que escribía, le calienta el oído a Alejandro Magno. Alejandro Magno era un tipo de espada, de fierro, y hace campañas militares hacia el Asia. Y Aristóteles decía algo más o menos así, el mundo tiene un sector que domina, que es blanco, que es macho, y que ese sector blanco macho es el sujeto de la política, dice. Todo lo que no sea blanco es barbarie. Y todo lo que no sea macho está en la línea entre el animal y el hombre blanco. Entonces hay un ordenamiento del mundo que dice, insisto, Europa tiene el derecho, por ser blanca, la Europa masculina, a subjugar al mundo. Esta misma idea la toma un imperio, el imperio romano, y le pone la espada. Y el César va hasta el África. Y esta misma idea después se junta a la fuerza del imperio romano, traducida por la religión católica con Constantino, y se hace imperio español. Y así llegan los españoles a América. Entonces,
Cuando uno llega a América, ¿qué se reproduce? Ciertas ideas del colonialismo clásico, que le había permitido a Grecia matar a todos los otros, que le había permitido a Roma matar a todos los otros y que le habían permitido al Imperio Español matar a todos los otros. Esa etapa colonial, dice Zaffaroni, va a ser una segunda etapa neocolonial, y acá entra la universidad. Una nueva forma de colonialismo se llama neocolonial, que tiene de nuevo que es la cultura el instrumento de imposición del orden, y no solamente la fuerza. Y digo no solamente porque sigue siendo la fuerza hoy el vector de buena parte de las decisiones de la política mundial. Y acá me voy a mirar con mis amigos maoístas para que me digan que vengo a hacer partidismo de la Facultad de Psicología. Viste, Batman tenía un Robin, Marx tenía un Engels. Y el Engels, el Robin, no sé si había una relación bien homosexual. Hoy se podría casar en Argentina en su momento y decir mecánica. Engels dice la violencia es la partera de la historia. Y algo de eso. Con mucho dolor uno tiene que plantear. El compañero hablaba de la salida del 90, se hizo en el 2001 con un hecho brutal, un montón de gente muerta en la calle. Pero Zaffaroni dice, el neocolonialismo es un sistema nuevo que articula violencia y cultura. Entonces dice, ¿cuál es la primera idea fundamental del neocolonialismo? Un sistema de ordenamiento racial, donde eleva la blanquitud como principio ordenador social. Y los veo muy blanquitos a todos ustedes, del conurbano bonaerense. Y porque claro, Rosario es parte de eso. Es el hecho real de la concepción racial de la política. Matamos a los indios, matamos a los negros, tenemos inmigrantes blancos. Después algunos de estos inmigrantes blancos se hicieron anarquistas, socialistas y le tiran encima la ley de residencia. Nos quieren bajar esta cosa esquizofrénica, media estúpida de la clase dirigente argentina. Pero cuando vuelve ese principio de ordenamiento racial, y estas ciudades, como la ciudad de Buenos Aires, es el hecho material de eso. Matamos a los otros, traemos el inmigrante. Yo lo digo siempre, y a veces pueden pensar que yo exagero, que estoy medio cagado, pero lo plantearon los nazis sobre los polacos, sobre los judíos, y lo plantearon los liberales Argentina Sarmiento, Conflicto de Armonía de Razas en América, un gran libro para leer. Y Sarmiento lo dice, los negros no sirven, los indios no sirven, hay que matarlos. Y lo matan, era un tipo que llevaba la espada, era un tipo que conducía fuerzas armadas, un trabajo militar. Y después venía el reemplazo racial. Albert dice, civilizar es poblar, había que cambiar a la gente. La diferencia entre los nazis y los liberales argentinos es que los liberales argentinos ganan la guerra. ¿Por qué? Porque cierran con los triunfadores del mundo, que es el imperialismo británico. Los nazis la pierden. Entonces hoy los nazis son malos y los liberales son buenos. Y usted puede decir, che, Recalde, pero usted exagera. ¿Qué está diciendo? Que el sistema, el ordenamiento racial, la sociedad, el derecho del hombre, la Revolución Francesa, donde todos somos iguales. Y yo diría, no es tan así. Primero, para la Revolución Francesa no fue así. Porque cuando Napoleón agarra la manija, lo primero que hace es mandar la flota militar a Haití para terminar con la rebelión negra. Los franceses les encanta la libertad, pero para ellos, no para nosotros. Y el núcleo de los conflictos políticos en Francia fueron los barrios negros. Yo tuve la suerte de ir a París. Hace mucho frío, no me gustó para nada. Acá hay que ir a enamorarse así con el frío que hace, te cae el frío, te metes al hotel, apasionarse para que enamorarse. Y los negros se sienten enfrente que los blancos. Y los negros lo ven en los trabajos de albañilería. Los franceses son muy civilizados, yo sé que Derrida, Michel Foucault, esas cosas. No los puedo ni nombrar esa palabra difícil. No quiero que se ofenda a nadie. Pero por ejemplo a Brasil. Hay estudios que dicen que la violencia social en Brasil, Zaffaroni tira una cifra escalofriante, de los 23 países con más tasa de homicidios, 18 son latinoamericanos. Y de esas ciudades una es Río. Y hay estudios que dicen que en Río de Janeiro la violencia mata a los jóvenes y a los negros. Por eso no es casualidad que Lula en 2004 saca un programa de becas universitarias, 1 millón de becas, que las aplican por internet en las universidades privadas, a las cuales se absuelve el impuesto, y tiene cuotas para negros. Entonces, hoy en Brasil hay un sistema racial de la organización política. En Brasil conducen los blancos, como en la época de Aristóteles, como en la época de Julio César y como en la época del colonialismo español. Entonces yo me pregunto, ¿qué está haciendo la universidad? Y los que laburan en el barrio, que los masotas laburan en barrio, cuénteme el color de piel de los pobres. Y si la violencia y todos los estereotipos de la violencia institucionalizada, la policía, ¿quién mata?
mata al negro de gorrita, pobre del barrio. Eso es colonialismo. Segundo, dice Zaffaroni, el colonialismo implica lo que es una guerra étnica y plantea que hay que imitar a Occidente, porque todas las otras culturas precolombinas, en el caso nuestro, previas a Colón, no son culturas. Y dice, hay un genocidio cultural. Insisto, no lo dice Evo Morales, lo dice Zaffaroni. Y es verdad que hay un genocidio cultural. Y nosotros somos terriblemente ignorantes en las universidades argentinas. Yo me llevo la grata sorpresa que el compañero lee una editorial que empieza historizando la creación de una facultad y hablando de su país. Me alegro de estar con colegas que hablan de su país, de una ley sancionada en este país. Pero es raro. Uno generalmente en la universidad argentina, el objeto de estudio, el problema, la agenda de temas es extranjero. Yo soy sociólogo, no leí un solo intelectual que se abocara, por ejemplo, a recuperar el legado de los grandes dirigentes de América Latina. Yo no leía a Perón, pero tampoco leía a Frondizi, tampoco leía a Fidel Castro, mucho menos a Hugo Chávez. Entonces ese genocidio cultural, que es la negación cultural de nuestra sociedad previas al colonialismo, y una matriz que plantea todo lo americano, todo lo argentino, no es un hecho cultural, sino es un hecho de barbarie. Y esa es la matriz ideológica que ordena, creo yo, buena parte del sistema de carreras e investigaciones en la Universidad Argentina. Que América Latina no existe como objeto de estudio. Entonces nosotros podemos hablar de la Revolución Industrial Inglesa, pero no sabemos qué fue la Ley de Aduana de Rosa. Nosotros podemos hablar de la industria británica del siglo XIX, pero no sabemos cuál era la industria de Solano López en Paraguay. Nosotros podemos hablar de los desarrollos de la revolución industrial, la ciencia y la tecnología europea, pero no podemos hablar del desarrollo tecnológico que tenían los incas. Que hoy va uno a Machu Picchu, ahí tiene que ir a París, ahí no hace tanto feria de la mano. Y uno ve esos monumentos a la arquitectura, a la historia, al desarrollo civilizatorio americano y no ve una rajadura en la pared. En cambio, las casitas que hacen nuestros colegas, los planes nacionales de vivienda, a los 5 años se caen. Y no por los terremotos, porque esto no es San Juan, sino porque científica y tecnológicamente tiene mucho para dar. Y no existe América Latina como objeto cultural. Y Zaffaroni te va a decir, no es un problema de algún docente, que no lo absuelvo de la responsabilidad porque yo soy docente también. Tenemos que acercar, pidiendo delante del compañero, a mi izquierda, mi compañera. Sino que es un tema ideológico. Nosotros, hijos del colonialismo, pensamos que lo nuestro es seguro. Tercero, tiene un cartelito con una sonrisa, pero el tiempo es tirano, ¿viste? Le quedan 5 y una sonrisa, está bueno. Podría ladrar, ¿viste? Tener un perro que... No, una sonrisa. Dice, el colonialismo es un hecho geopolítico. La geopolítica, la política del territorio. ¿Cómo te pensás vos en relación a los otros países? Dice, es un hecho geopolítico, primero en lo territorial. El colonialismo planteó la división de América. Argentina fue las Provincias Unidas del Río de la Plata, las Provincias Unidas del Río de la Plata eran el Virreinato del Río de la Plata. El Virreinato del Río de la Plata era Paraguay, Bolivia, Argentina, Uruguay. Por eso, ¿quién preside la primera junta de gobierno patrio en 1810 era Cornelio Saavedra, el que la propaganda de Quilmes lo pinta como un cornudo brutal? Cornelio Saavedra, ¿dónde había nacido? Bolivia. Era boliviano. Y para la época era normal. Ahora, si yo le digo a ustedes son en parte bolivianos, van a decir no. Ahora yo le digo a ustedes parte son franceses, ingleses, europeos, van a decir sí, hablo español, van a decir soy blanquito, como es europeo. Tengo bisabuelo. Uno le dice, sí, está bien, está todo bien eso. Pero además sos en parte boliviano. Y Bolivia es Europa, no. ¿Qué es? La fusión. Entonces, ¿qué va a decir Zaffaroni? El colonialismo, una de las cosas que hizo, es lo que se llama la balcanización. Los Balcanes es una zona de Europa que fruto de las guerras se parte en un montón de países. Entonces, ¿qué es lo que desaparece? Dice Zaffaroni. Una idea que estaba en los próceres libertarios, Zaffaroni cita a Bolívar, una cosa rarísima, el derecho, que plantearon la unidad continental. Entonces, ¿qué dice la cultura argentina que está planteada? Como una cultura devota a Europa,
que se plantea como objetivo integrarse a Europa y no a América. Y ahí la gran desgracia. Acá hablan de los golpes de Estado apoyados por Estados Unidos, los golpes de Estado apoyados por los británicos. Y si uno analiza cómo jugaban los países de América Latina, generalmente negociando con los golpes de Estado. Y Zaffaroni dice que eso es colonialismo, vos ponerte al servicio de las potencias extranjeras con el objetivo que de destruir lo que es tu historia, tu presente y tu futuro, que es América Latina. Y dice, y esa geopolítica establece un sistema colonial judicial, donde hay un sistema de leyes que las organizan las potencias y te lo aplican en los procesos de renegociación de la deuda externa y en la declaración de la paz y la guerra. Ustedes fíjense, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas cuando declara la guerra, ¿hacia dónde va la guerra? Siempre la guerra van a los países. ¿Qué dice Zaffaroni? Es un sistema colonialista judicial mundial que te permite que un juez de cuarta de los Estados Unidos te haga un desfalco a tu economía nacional con la renegociación de la deuda. Mal llamado fondo buitre, el pobre pajarito, cumple un rol piola, se come la carroña. Esta basura criminal de la justicia norteamericana con esos fondos de inversión están destruyendo. Y después hay una geopolítica económica que ¿qué dice? Nuestros países son plataformas de servicios proveedoras de materias primas. Y uno también tiene que revisar la matriz ideológica de la Universidad Argentina, totalmente desconectada del sistema productivo. Este dato lo tiro todos los años, hay 1.800.000 alumnos en la Universidad Argentina. De cada 10 de esos, 8 no terminan. De los 2 que terminan van a ver que en general son clase alta. Esto es un problema clasista de la Universidad Argentina. De esos 2, casi la mitad son abogados contadores. Y si ustedes van a ver a China, los presidentes suelen ser ingenieros. Y Zaffaroni que dice, es un hecho colonial. Decirle a América Latina que su ciencia tiene que apuntalar el aparato de servicios, porque en la industria se van a abocar las potencias. Cuarto elemento, voy redondeando. Dice, el colonialismo genera el individualismo exacerbado. Yo estaba charlando acá con el compañero que bien decía claramente, uno viene en una universidad que es social, la pagamos todos. El compañero hablaba de presupuesto. En el 2012 era 1.900 millones, hoy es 40.000 millones de pesos al año. Y hay una apropiación individual. Y es tal cual. Entonces dice, el colonialismo exacerba el individualismo y la universidad es excesivamente individualista. Entonces, ¿qué es lo que parece? Esa idea individualista llevada hacia el sistema de organización social, Zaffaroni dice, toda redistribución del ingreso o de la riqueza es acusado de expropiación. Dice Zaffaroni, el colonialismo es universidades que son fábricas pichones de egoístas, que exacerban el individualismo. Y que ¿qué plantean? Que cualquier sistema de distribución distinta de la riqueza es expropiatorio. Y este aquí nuevamente Rosario, cuna de los que no querían pagar las retenciones a las exportaciones. Y no quiero que me tiren un sillazo. Si hay algunos que tienen un mango. En alguna empresa a veces están muy enojados, pero lo dice Zaffaroni. Y finalmente dice Zaffaroni, el colonialismo es un sistema que está destruyendo el mundo en plan ecológico. ¿Y qué pone al capitalismo, a la economía como un fin? Ahí Zaffaroni lo explica con algunas categorías del psicoanálisis, pero que disculpen la ignorancia o decir pavada en un público que sabe, y ahí sí, es un mentiroso. Así que no les puedo contar, como dice Zaffaroni, la relación entre ecología, capitalismo y psicoanálisis. Léanlo ahí por ahí. Después me lo explican a mí. Entonces, ¿qué dice? El colonialismo está conduciendo a la humanidad a un sistema inviable. Si nosotros al mundo le tiramos el nivel de vida de Europa, el mundo desaparece. Hoy el mundo está yendo a una hecatombe ecológica para financiar un nivel de consumo que es inviable. No hay energía renovable para sostener el parque automotor de Estados Unidos, y ni menos el mundo con un sistema de consumo. Y yo sé que es muy difícil discutir esto, porque estamos en una crisis civilizatoria, diciendo, acá se puso metafísico. Pero hoy hay un problema civilizatorio.
Hoy en Argentina tenemos que decirle a todo el mundo consumir, porque consumir mantenés el empleo. Pero tenemos una crisis civilizatoria, donde hay una pequeña minoría que consume mucho y una mayoría que consume muy poquito. Ahora, si esa mayoría consume lo de esta minoría, el mundo no manda, es inviable. Y dice Zaffaroni, ese es el colonialismo. Entonces, y le juro ahora para culminar, Zaffaroni dice, eso va dejando la actual globalización. Dice, donde hay una crisis financiera que la pagan los pueblos, donde se producen lo que son los genocidios en masa. Dice, la pobreza en América Latina, y hablemos de la pobreza en Rosario, mata más gente que la bomba de Hiroshima. Dice, la pobreza mata a los negros y a los mestizos y a los pobres. Y eso es la universidad clasista, una universidad de blancos, de ricos, europeizados. Por lo menos eso es lo que la universidad quiere ser. Segundo, el mundo está en una guerra racial y étnica. Y acá trae una cita del Papa Francisco, además metafísico Recalde se puso chupacillo. Y dice, el Mediterráneo se está volviendo un cementerio de sirios, libaneses y iraquíes. Que Europa tiene el derecho a asesinar, porque tiene una religión que no es mayoritaria en Europa, que es el Islam. Y porque tienen un color de piel y una nacionalidad que no es la blanca europea. Cretinos europeos, cretinos. Dice, el Mediterráneo, dice el Papa Francisco, es un cementerio. Y es verdad, un cementerio de negros, de pobres y no europeos. Y si estamos al borde de una tercera guerra en etapas. Entonces, este es un sistema cultural, un sistema financiero, va a decir Zaffaroni, que conduce al mundo a una encrucijada. Y creo que buena parte de esa encrucijada o esa crisis civilizatoria, yo creo que en buena medida la universidad lo profundiza, no lo resuelve. Y ya porque sigamos amargándonos, acá le vino pesimista, voy a traer una cita de la Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina. Esto es una línea del radicalismo. Y aunque no lo crean, el radicalismo tiene una izquierda. Así, nada más vino pelotudo, ¿viste? No, pero el radicalismo tuvo una cosa que se llamó Forja, que era corriente más izquierda que el radicalismo. Y sacan un texto muy bonito del año 45 que en un semanario que tenía que ver con la comunicación de este partido, y al hablar de la universidad dice: es urgente la remoción total de las actuales estructuras de la Universidad Nacional como un medio para su identificación con el país y la integración con su pueblo. ¿Por qué? Porque la universidad se ha desenvuelto de espaldas al país, ajena a su drama y a la gestación de su destino. Costeada y mantenida por el esfuerzo de todos los argentinos, movió a las sucesivas promociones a buscar su título profesional meramente a la satisfacción de la propia comodidad. Se encargó de preparar los expertos de la entrega, elaborando una mentalidad dócil a las decisiones jurídicas y que se sustenta la modalidad depredatoria de las leyes y contratos que enajenaron la soberanía de la nación, poniendo a disposición de monopolios y trust los alumnos que se destacaban en actitudes técnicas para que fueran utilizadas en contra del pueblo argentino. Gracias.